Hola, soy Ebenezer López Ruyol, abogado, notario, historiador, y me place compartir con ustedes este nuevo episodio de Frecuencia de Cambio, donde analizamos de manera particularizada situaciones que muchas veces damos ya por conocidas, como decimos por nada, y traemos también temas nuevos a los cuales debemos estar receptivos y debemos abordar. Así que en este momento en que nos estamos entrando ya en la época navideña, antes que todo reciban nuestro abrazo y los mejores deseos de que esta temporada sea de paz, sea de mucha felicidad en el buen sentido de la palabra y sobre todo que transite dentro de la mayor seguridad. Son muchos los accidentes que se ocurren en este tiempo porque perdemos un poco la prudencia. Así que tengamos prudencia por nosotros y por aquellos que no la tienen, cosa de poder terminar este año en felicidad y comenzarlo en salud y bonanza. Este episodio lo vamos a dedicar, por lo menos parcialmente, a presentar un libro que debe ser de su agrado y de su interés, porque es un libro que toca temas que nos conciernen a todos. Me refiero al libro de la doctora Carmen Centeno Añeses, una gran escritora y educadora que ha escrito infinidad de artículos para revistas en Puerto Rico y periódicos en Puerto Rico y también para diferentes países del Caribe. Es una escritora sobre temas sociales, es una educadora y sobre todo una persona con gran preocupación y sentimiento en relación a las causas sociales. La doctora Centeno Añeses nos ha regalado este libro que tiene 43 artículos, pero son 43 artículos breves. Sabemos de la resistencia de muchas personas a leer, así que son 43 ensayos escritos para ser leídos en un ratito. Y son temas muy importantes y temas que inciden en nuestra vida y que además de eso nos alertan sobre cuáles pueden ser los cambios en la vida que tengamos mañana. Y la relación con el Estado, que no siempre es como quisiéramos tenerla, y sobre los derechos que tenemos, los derechos que nos reconocen, derechos que debieran ser reconocidos. Así que se llama Los derechos humanos son de todos y todas, ¿verdad? Y está escrito en el sentido más amplio de la palabra. Tengo que señalar que este libro a mí me pareció muy del momento, me pareció muy a la orden del día, porque es un recordatorio de todas las garantías que tenemos, una surgida de nuestra Constitución, otras de leyes especiales que van obviamente al marco de la Constitución y otras que están todavía en ciernes por las cuales estamos luchando, que son derechos humanos aún no reconocidos. Vamos a diferenciar los derechos humanos de los derechos civiles, porque muchas veces los confundimos, es como sexo y género, y muchas veces los confundimos también. Son dos cosas diferentes. El sexo es natural, el género es construido socialmente. El sexo es la biológica o biología y el género es lo que nos atribuyen en virtud de nuestra biología. Son dos cosas muy diferentes. Y en el caso de los derechos civiles y los derechos humanos ocurre algo. Los derechos civiles son los que el Estado reconoce, cada Estado. Los derechos que se reciben o que se reconocen en nuestro país no son necesariamente los mismos que se reconocen en Chile, ¿verdad? O en Haití, o en Egipto, o en Afganistán, o en China. Así que los derechos civiles son los que el Estado reconoce y de ordinario van ampliándose. En algunos casos, en algunas jurisdicciones, se restringen en unos momentos, especialmente cuando hay golpes de Estado, situaciones anómalas en la vida pública, pues los derechos civiles pueden desaparecer total o parcialmente. Sin embargo, es bien importante entender que esos derechos civiles que surgen por acción del Estado, surgen porque el Estado responde a las necesidades de los ciudadanos y al reclamo de los ciudadanos. Un ejemplo clarísimo es el de los derechos laborales, que va cambiando también con el tiempo. En Puerto Rico antes no se podía trabajar más de 8 horas sin una paga adicional,
y ahora sí se puede gracias al cambio, ¿verdad?, en la legislación laboral. Ahora, ¿cuáles son los derechos humanos? ¿Cuál es la diferencia, si alguna, diría usted? Los derechos humanos son los que nos tocan sencillamente por ser humanos, sencillamente por haber nacido, sencillamente por estar sobre un país, sobre un territorio, sobre el planeta. Es el derecho a respirar y respirar aire limpio. Es el derecho a tener agua y agua no contaminada. Es el derecho a tener un lugar donde guarecernos del frío donde lo hay, de la lluvia, del calor intenso. Es el derecho a alimentarnos. Es el derecho a reproducirnos, por lo menos a la sexualidad. Es el derecho a ganarnos la vida de una manera consona con los postulados del país en que estamos viviendo, pero tenemos derecho a ganarnos la vida. Diferente es derecho a un empleo. Por ejemplo, en Puerto Rico y en Estados Unidos hay derecho a empleo, porque ahí es derecho a ganarse la vida de una manera legal. Y que eso es bien importante que lo tengamos. Y hoy, ya en este nuevo siglo, con el desarrollo intenso de las tecnologías, especialmente en la de comunicación, y aquellas que tratan de escudriñar la psiquis del ser humano y sacarle datos y sacarle contenido para uso no necesariamente constructivo, pues también hay que invocar ese derecho humano para que nuestra psiquis no sea tomada sin consentimiento ni sea corrompida sin consentimiento. Es el derecho de que no se los esté vigilando con drones o a través de las redes celulares y de otros medios, y que se esté sabiendo en cada momento dónde estamos y hacia dónde vamos, si ese no es nuestro deseo. Es el derecho a que no se esté fiscalizando con quién nos reunimos, o con quién estamos, o qué decimos, o qué hacemos. Son derechos realmente humanos que continuamente están siendo atropellados. Por eso hay que tener claro que los derechos humanos son de todo. Nunca es del grupo que domina exclusivamente. Ellos como individuos tienen derechos humanos, pero el Estado no tiene derechos humanos, el Estado tiene derechos civiles. Así que es importante que tengamos ese llamado a nuestra vida, que hay unos derechos que pueden desaparecer mañana. En Puerto Rico un tiempo se atentó contra el derecho reproductivo, cuando sin consentimiento de varones eran literalmente castrados, y sin consentimiento de las mujeres eran literalmente esterilizadas. Y eso es un atentado contra la dignidad del ser humano y contra el derecho a la intimidad. Y hay otras muchas formas en que tenemos que protegernos para evitar terminar siendo unas máquinas en el control de algo. En especial quiero señalar el acierto de la doctora Centeno Añese cuando habla de los derechos de los niños. En Puerto Rico hay una ley reciente que habla sobre los derechos de los niños, pero esa ley obviamente no recoge todo lo que debe recoger. Una de las cosas que no recoge es que los niños tienen derecho a no ser tratados como adultos, porque son dos cosas totalmente diferentes. Los niños no son adultos chiquitos. Igualmente los adultos mayores, nuestros ancianos, también tienen que ser tratados con dignidad y decoro, y el mayor de los respetos. No se le puede estar faltando el respeto únicamente porque es una persona vieja, como le decimos. Los viejos no son tontos, no pierden su capacidad de entender, y por tal razón no tienen que estar sufriendo esos vejámenes y ataques a su dignidad y a su honra. Y por último, hay otro derecho que es humano también, pero también es un derecho civil aún no reconocido. Yo le llamo el derecho a saber la verdad de las instituciones públicas. Nosotros elegimos gobernantes para que gobiernen y dirijan para el bien común, no para robarse lo que hay, no para atacar a la ciudadanía y sus derechos, y no para mentirnos descaradamente como ocurre en este país. Así que el derecho a conocer la verdad, saber la verdad y poder actuar sobre esa verdad es un derecho humano que debe ser convertido en un derecho civil. Yo apuesto a que lo lograremos. Volvemos. Felicidades, pásenlo bien.